Bien, gracias a Dios, me quedé dormida, por eso les mandé el mensaje. Pero bueno, ya estamos aquí. ¿Sí pudieron avanzar a su trabajo? Sí. A lo que van a... Sí, claro, es libre. Ustedes pueden utilizar como ustedes quieran, siempre y cuando cumplan con el tiempo que se les dio, ¿sí? Y pues obviamente que cumplan con todo lo que vimos en el tema. Pueden poner más cosas, por supuesto, pero pero sí es importante que utilicen cualquier herramienta, la que ustedes les favorezcan. Y acuérdense que pueden hacerlo como tipo dinámica o presentación como tal. Entonces ya eso lo dejo a su criterio. ¿Sí? De nada. Bueno, muy bien. Entonces vamos a continuar con la clase. Y dentro de las clases pasadas estábamos platicando acerca de la interpretación de las gráficas de una PCR en tiempo real. También habíamos platicado de las gráficas que tienen que ver con cuando se estudia el genoma o el genotipo, ¿verdad? Que veíamos que eran las frecuencias alélicas y genotípicas. ¿Por qué es importante estudiar esto? Si yo les preguntara a ustedes qué es equilibrio, chicos, ¿qué me dirían? La palabra equilibrio. Cuando existe un balance, ¿no? Cuando existe un mal balance, ¿qué más? Que mantiene ¿Qué más? ¿Para qué nos serviría un equilibrio? ¿A ustedes todavía les dieron la materia de equilibrio químico en tercero? No, Miss. No. ¿Ya no? Ah, ok. Pero sí vieron el subtema ese en termodinámica, me imagino, ¿no? Equilibrio químico. ¿O no se acuerdan haberlo visto? Bueno, independientemente si lo vieron o no, si yo les preguntara, ¿para qué me sirve estar en equilibrio? ¿Qué me contestarían? ¿En equilibrio? ¿En qué sentido? O sea... En el que quiera, que me contesten. Okay. Ahorita solamente, no estamos hablando de una materia en específico, solamente para que me serviría estar en equilibrio. Pues para ser una persona más integral, ¿no? Tanto, no sé, si estamos en equilibrio mental, emocional y físico, pues nosotros mismos nos sentimos mejor. Ok, muy bien, gracias. ¿Quién más? Para no tener variantes. Para no tener variantes. Por ejemplo, ¿por qué creen ustedes que tenemos dos brazos y que esos brazos, no sé si han visto, que cuando caminamos o nos desplazamos de un lugar a otro, los brazos los vamos moviendo invertidamente? ¿Por qué? Para mantenernos en equilibrio. ¿Y para qué queremos estar en equilibrio? Caernos. Para no caernos. Por algo tenemos dos ojos, dos brazos, dos manos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasa, jóvenes? Que tanto en las materias, por ejemplo, esa que les decía que es equilibrio químico, pues se trata de tener exactamente el mismo, en química, obviamente, el mismo lado de reactivos o el mismo número de reactivos que de producto, ¿sí? Si se acuerdan los componentes químicos de la reacción, que antes de la flecha tenemos lo que son los reactivos y después de la flecha tenemos lo que son los productos. ¿Por qué tenemos que balancear esa ecuación química? ¿Por qué tenemos que tener lo mismo de un lado que del otro? Pues precisamente para no tener variantes que nos puedan afectar a la funcionalidad de lo que estamos evaluando. En genética es exactamente lo mismo.
¿Por qué quisiera yo estar en equilibrio? Bueno, porque con esto yo puedo saber si soy una raza homogénea o una raza pura. ¿Por qué? Podemos nosotros evaluar si hay deriva génica, si hay selección natural, si hay migración de otras poblaciones. ¿Por qué hay tanta variabilidad genética entre nosotros, interindividual inclusive? ¿Por qué? Pues porque precisamente cuando vamos a casarnos o a vivir con alguien, lo que menos nos interesa es investigar la genética. Lo que nos interesa como tal es formar la familia, tener hijos o estar con la persona que yo amo, etcétera, ¿no? Entonces, lo que menos nos interesa es ese punto. Como les decía en algún momento dado cuando les daba la clase de repaso, lo ideal sería pues que cada persona fuéramos con nuestro cariotipo por lo menos y estar comparando cariotipos con mi pareja, pues para ver si no va a haber variantes génicas y con esto poder evitar a lo mejor alguna posible, no tanto enfermedad, sino síndromes. Los síndromes generalmente se dan mucho entre el entrecruzamiento de una persona que tiene un gen dominante versus un recesivo. Y esto ocurre en todos lados, ¿verdad? No necesariamente con las personas que tienen alguna alteración, pero el estar en equilibrio nos aportaría mayor certeza, por llamarlo así, de tener una población más homogéneamente posible hablando de genética. ¿Por qué creen, por ejemplo, ustedes que las personas que son consideradas menonitas son todas muy parecidas entre sí? Porque entre ellos mismos están haciendo el entrecruzamiento, ¿verdad? Entonces, con ellos es bien raro que vayamos a ver a alguien diferente. Si vemos ese alguien diferente, probablemente se debe a ¿qué? A los postulados de Mendel de generaciones atrás. Sí, que acuérdense que los postulados de Mendel es que pues el gen dominante se va a expresar hasta la tercera generación y obviamente que los rasgos fenotípicamente hablando y genotípicamente se van a expresar y van a ser visibles hasta la tercera generación, ¿sí? Entonces en la primera generación no va a pasar nada. Tenemos que tener un homocigoto silvestre o nativo y uno mutado y la condición de heterocigosidad. Entonces, todos estos postulados los da Mendel. Cuando nosotros vemos a alguien que decimos luego que es el frijolito negro de la familia, pues prácticamente podríamos estar hablando en contexto genético de esto que les acabo de decir. Entonces, por eso las personas que son menonitas generalmente son muy similares. Entonces, sí, no hay tanta deriva génica ni migración de otra población. ¿Ustedes creen que ellos estén libres de algún síndrome o de alguna patología hablando genéticamente? Sí, no saben o qué piensan. Yo creo que no, mi. Yo creo que no tampoco. ¿Por qué? Ajá. Ajá. Y Definitivamente es que no estaría bien. precisamente cuando, en el ejemplo que nos menciona su compañera, es cuando nos enfrentamos a problemas éticos, ¿verdad? ¿Por qué creen ustedes que éticamente hablando sea incorrecto el entrecruzamiento genético entre familiares? ¿Por qué? Principalmente pues porque desde el punto de vista de las sociedades del mundo pues moderno, occidental, más específicamente pues por la religión y por el punto de vista, otros puntos de vista aparte, pues está mal visto, es inmoral, pues, o sea, juntarte con alguien de tu propia sangre, de tu propia familia,
Además de que, pues ya de un punto de vista biológico, genético, es todavía más inmoral porque al hacerlo, al concebir a un niño, pues ese entrecruzamiento entre genes de la misma sangre, de tu mismo parentesco, lo único que va a hacer es causar problemas a largo plazo o incluso pues a corto plazo, mediano plazo para ese niño, porque puede incluso llegar a presentar deformidades, síndromes como la trisomía 21, síndrome de Down, deficiencias cognitivas, entre varios otros problemas. Ok, pero le voy a cambiar el contexto. Entonces, resulta que yo no quiero tener hijos, pero estoy súper enamorada, no sé, de un primo, por ejemplo, primo hermano. Pero nuestra idea es vivir juntos, pero ni él ni yo queremos tener hijos, nos superamos y se acabó el problema. Pues ahí ya no había problema, mis o sí. Es a lo que quiero que vean. Si se fijan cómo la ética, o sea, ya depende de cada persona. Yo no les puedo meter un chip en su cabecita para decirles lo que es correcto y lo que es no correcto para una sociedad que para algunas cosas somos muy abiertos y para otras cosas somos muy cerrados. Como que ahí ya entraría la moral y los valores de cada uno, ¿verdad, mis? Y ahí entrarían todas las materias de relleno que ustedes dicen que son de relleno. O sea, ¿quién dice que está mal hacer eso? Pero también está la contraparte. ¿Quién dice que está bien hacer eso? En realidad, pues nadie. ¿Hay un papel, un decreto o algo? Eso depende de cada estado, ¿no? Sí. Pero esa ley está basada o prácticamente se fundamenta en la procreación. Pero ahora les pregunto, ¿realmente la sociedad hace caso de eso? ¿Ustedes no conocen a alguien que se haya casado o juntado o que tuvieron alguna amorío con un familiar? Ya no le escucho. Ustedes conocen, ya sea de su familia o no de su familia, algún caso que se han juntado, vivir juntos, casado inclusive, o alguna vez tuvieron algo que ver. Sí. Yo creo que todo el mundo conocemos alguna situación de este contexto, ¿no? Por ahí me comentaba uno de sus compañeros, depende del estado. ¿Y por qué creen que dependería del estado? Varía, ¿no? Es que, bueno, no estoy muy entera. Pues se supone, hija, entre comillas, ¿verdad? Pero quiero suponer que ese tipo de personas, por ejemplo, aquí, que dices que está esa ley, hasta esas personas pueden estar juntos hasta como se dice que bajo el agua acá, sin que nadie se dé cuenta. Así es. Fíjense, yo tengo una amiga de la infancia que se casó con un primo de ella y se casaron, ¿eh? Y resulta que el primer embarazo de ella fue que a los 15 años. Estaba muy chiquita, tenía el agravante que era su familiar directo y pues obviamente esa criatura no llegó a nacer. Entonces, mi amiga le dio diabetes gestacional y ella desde los 15 años padece diabetes. Entonces, batalló para embarazarse y cuando logra embarazarse, tiene un embarazo múltiple de alto riesgo.
Ahorita sus niños creo que ya tienen como 17, 18 años por ahí, y son cuates. Pero los chicos como que no están muy bien, que digamos, ¿eh? O sea, digo, no tienen retraso ni mucho menos, no es visible, pero no están muy cuerdos, que digamos. O sea, me imagino que genéticamente sí les afectó algo. Pero pues a mi amiga le quedó esa situación de la diabetes. Entonces, pues sí es bien importante. ¿Por qué les pongo todos estos ejemplos o por qué llegamos a todo esto? Pues prácticamente porque con esto queremos abordar que es importante tener un equilibrio y en genética se llama equilibrio de Hardy-Weinberg. ¿Por qué estos dos nombres raros? Porque son de los científicos que lo identificaron o lo descubrieron. Y prácticamente para poder decir que si está o no está en equilibrio, tenemos que hacer una serie de fórmulas ahí que tienen que ver con la proporción del alelo nativo o el silvestre o el común, como lo hemos estado viendo en clases anteriores, y el alelo mutado, ¿sí? Para poder sacar la frecuencia genotípica y alélica tanto real de lo que yo tengo en mi población de estudio como lo que yo espero. Por ejemplo, cuando nosotros estamos ingresando, en teoría yo visualizo al grupo, lo analizo y yo digo, bueno, es un buen grupo, yo esperaría que no tuviera reprobados, pero eso es lo que yo espero, lo que yo creo, es mi hipótesis. Sí, y en genética se llama frecuencias alélicas y o genotípicas, esperadas, lo que yo espero según la población analizada. Y otra cosa es la realidad, que son las frecuencias observadas. Ok, terminó el cuatrimestre, ya los evalué, ya los califiqué, ahora sí, ¿cuál es la realidad del porcentaje de reprobados? Y lo mismo pasa aquí, yo observo según lo que estoy estudiando. Con esto hago una serie de fórmulas que son las que les presento aquí en la diapositiva y al final aplico la formulita del equilibrio de Hardy-Weinberg, donde es la sumatoria de las frecuencias observadas menos las esperadas al cuadrado entre las frecuencias esperadas. Todo esto significa una chi cuadrada, que es una prueba estadística que al final me va a decir que si mi resultado es por arriba de 0.05, estamos en equilibrio de Hardy-Weinberg. Y por debajo de 0.05 no estamos en equilibrio. ¿Y qué podemos concluir cuando una población de estudio no está en equilibrio? Pues todo esto que les mencioné anteriormente, que no tenemos una deriva génica, una selección natural, una migración, es decir, que genéticamente hablando, ahora sí que esa población, esa raza que yo estoy estudiando, no está en completo equilibrio genéticamente, ¿sí? Porque no se observa lo que yo espero. Porque, como les digo, es el equilibrio de Hardy-Weinberg porque ellos fueron los que lo descubrieron. ¿Alguna pregunta con esto? Yo tengo una pregunta, Miss. Sí, dígame. Hablando de entre los que se casaban así familiares, Sí. de este caso que usted nos contó, Sí. ¿este problema puede pasar con un primo cercano o corremos el mismo riesgo, con el primo, por ejemplo, como dicen que el político, o sea, que casi no se convive con él? Bueno, es que una cosa, hija, es casi no convivir con él y eso es como punto y aparte, porque la convivencia pues obviamente que no va a transmitir genes, ¿verdad? Pero lo que sí es importante es que sea familiar directo. Por ejemplo, políticos como, por decir algo, los sobrinos de mi papá. De la tía. Ajá. Exactamente. O sea, ya cuando son más arriba de terceras generaciones, obviamente que el riesgo existe, pero acuérdense que en genética todo es probabilidad. ¿Sí? Entonces, por decir algo, si en la primera, segunda y tercera generación el riesgo
es hablando de un 90 a un 95%, ya en la cuarta generación podría ser que estemos hablando del 80%, en la quinta del 70%, en la sexta generación del 60% y así sucesivamente. O sea, existe el riesgo, pero en menor probabilidad, perdón. Sí, dependiendo también de los lazos de consanguinidad, pero sí existe un riesgo. Sí. Sí, por ejemplo, ustedes dicen, es que mi mamá, pues se volvió a casar, no está con mi papá, se volvió a casar y pues yo acepté esto, pero resulta que me enamoré de mi hermanastro, Santo Cristo Redentor. ¿Tienen vínculos genéticos? No. Genéticamente hablando, no es imposible ese entrecruzamiento, ¿sí? Pero volvemos al punto que era el principal, ¿no? ¿Éticamente estaría correcto hacer eso? ¿Por qué no? Si no tiene nada que ver. Sí, pero ya ahí depende de los prejuicios de la sociedad, Porque ¿no? sí, ¿sí me explico? Digo que no estoy a favor ni en contra. Por supuesto que no, porque no se me ha presentado el caso y espero no se me presente porque sería una disyuntiva muy fuerte, ¿verdad? Pero, o sea, a lo que voy es, genéticamente hablando no existe ningún parentesco y por lo tanto la probabilidad de tener un bebé que sufre alguna alteración genética, al menos por lazos de consanguinidad, no existe. Existe el azar, por supuesto que también en genética es importante hablar del azar, que es cuando decimos, existe un caso entre 2 millones de habitantes y tómala que eres el suertudote y te toca a ti ese caso. Eso puede pasar hasta con personas totalmente desconocidas. Sí, no necesariamente la condición es que tengan que tener esos lazos de consanguinidad. Pero entonces, ¿qué onda ahí? Pues ya depende, claro, por supuesto, tanto de la moral y de la ética. Por eso yo les decía, no les podemos meter un chip en la cabeza para que piensen igual que yo o yo pensar igual que ustedes, porque son los dilemas a los que se van a estar enfrentando cuando ya ustedes estén en el mundo real, el mundo allá afuera, trabajando. Sí, y obviamente personalmente hablando, pues también se pueden enfrentar a este tipo de situaciones. Entonces, por eso yo les decía, las materias esas que ustedes siempre dicen que son de relleno, pues ya estamos viendo que no son tanto de relleno, ¿verdad? No, pues no son de relleno. Porque son muchos dilemas éticos a los que nos enfrentamos diariamente. Sí, y en genética, pues no se diga, es el pan de cada día en genética. Entonces, es a lo que voy. ¿Alguna pregunta? ¿Los dejé pensando o qué? Y Sí, bastante. porque imagínense en un futuro, que por decir, no, que yo diga, no, ya me voy a casar, y luego ya yéndonos a los extremos, que mi futuro esposo, a lo mejor yo sin querer es mi primo, no, pues no. Cristo Redentor, pues ahí se va a topar con problemas ya personales, pero éticos. ¿Mande, Alberto? Que así han habido casos también, ¿no, maestra? Que hay gente que a veces se casa o conoce a alguien y pasa que cuando cuando se hacen análisis o algo, pues resulta que esos que tienen parentesco de que, ay, es mi primo, quién sabe qué onda. Ajá. Por ejemplo, fíjense, mi mamá, mi abuelito, el papá de ella, pues era un gigolo, ¿verdad? Ya estoy hablando de su vida porque pues él ya está en otro terreno, en otro plano. Pero resulta que él se casó creo que como 3 veces. Pero ya luego se le olvidó que tenía familia por acá y pues él tuvo hijos, ¿verdad? Y el día que él muere, que mi mamá va al funeral,
resulta que tenía como 20 hermanos. Entonces mi mamá, con su mamá de ella, mi abuelita, es la única mujer, tiene 3 hermanos, bueno, uno ya murió, 3 hermanos hombres y ella de mujer, entonces ella siempre anheló tener una hermana. Y el día del funeral de su papá se descubre que tiene como 5 o 6 hermanas, porque se le juntaron 3 viudas a mi abuelo. Entonces imagínense, si hubiera dado el caso de que mi mamá no hubiera ido al funeral de su papá y que mi mamá hubiera estado joven todavía o soltera, ¿y qué hubiera pasado si se hubiera enamorado de uno de sus hermanos? Ella sin saber, porque les digo que mi abuelo anduvo de aquí para allá y de allá para acá. Se hubieran dado cuenta en la boda. A lo mejor así como dice Sí. Campa. En las fotos de la familia viejas. Es cierto. Sí. Ándele. Sí. No, cada quien y es respetable y no por el hecho de que yo decida estar con una persona, con un familiar directo, yo, pues obviamente que la sociedad me va a juzgar, porque la sociedad somos muy buenos para eso, para juzgar. Pero realmente, pues, no nos damos a la tarea de investigar, ¿verdad? ¿Qué es lo que realmente está pasando? O no sé. Y pues ya cada cabecita, como les digo, es un mundo y cada cabecita tiene diferentes puntos de vista, pero, o sea, en la sociedad está mal visto todo esto. Y volvemos, por ejemplo, ya para cerrar la clase, porque ya tengo ahí mis otros chiquitines, volvemos a un ejemplo muy, muy claro, ¿no? Con las personas que son homosexuales, llámese hombres o llámese mujeres. ¿Cuántos de nosotros no vemos mal que tengan esta condición? ¿O cuántos de nosotros no lo vemos bien? ¿O cuántos de nosotros decimos, a mí no me afecta? ¿O está bien? Pero ¿cuántos de nosotros realmente sabemos que puede ser que se haya dado de manera aleatoria un cambio genético? ¿Cuántos de nosotros no pensamos luego, algo le pasó? Porque es la excusa que todo el mundo decimos. Algo le pasó cuando estuvo chiquito y por eso se hizo así. Otra opción que he escuchado mucho es mañosa. Son las opciones más frecuentes, ¿no? Pero ¿cuántos de nosotros realmente sabemos que genéticamente hablando sí existe una variante que puede hacer ¿sí? Como les decía, ¿cuántos de nosotros conocemos que puede haber esa variante genéticamente hablando que puede estar afectando este entrecruzamiento y puede tener más cromosomas o menos cromosomas en el carácter sexual? Ustedes ya lo saben porque ya lo vimos en clase. ¿Sí se acuerdan que lo explicamos? Sí, sí. Sí. Pero pues somos muy buenos para juzgar, ¿va? Pero bueno, casos hay un mundo y podemos seguir discutiendo de esto, pero la finalidad de toda esta plática era la importancia de tener un equilibrio. Tenemos que tener el número de cromosomas adecuado, que son 2, y o en pares, para que pueda poder, o que pueda realizar la función específica cada cromosoma, porque acuérdense que dentro de cada cromosoma tenemos múltiples genes que nos sirven para una función en específico.
Entonces, ese es el punto de tener este equilibrio, como les decía, desde el ejemplo de por qué tenemos dos brazos y por qué los tenemos que estar moviendo al momento de caminar, por qué tenemos dos ojos, por qué tenemos dos fosas nasales, por qué solamente tenemos una boca, chicos, y por qué la boca está en el centro de su cara, por qué la nariz está en el centro de la cara. Bueno, yo diría... ¿Por qué tenemos un ombligo? ¿Por qué tenemos qué? Un ombligo. Bueno, pues el ombligo es por el cordón umbilical que cuando pues estábamos en el vientre de mamá se conectaba con su placenta, de ahí llegaba el alimento, el sustento que pues una parte se iba para mamá y otra para nosotros. Cordón umbilical. ¿Y por qué cree que está en el centro? En el centro porque de ahí no podía estar aquí a esta altura del cuello. Bueno, porque pues estaría en el centro del vientre porque de ahí si mal no recuerdo, pues en el sistema circulatorio existe esta arteria, creo, es como un tronco, el cual se va ramificando a todas las demás arterias, y pues como las arterias y venas pues son un sistema pues, que está conectado, de ahí es como los nutrientes se esparcen por todo el cuerpo, van del centro y se esparcen a todo el cuerpo. Uh-huh. ¿Y por qué usted cree que esa arteria o esa vena o eso que nos está platicando no se encuentra aquí en el cuello, por ejemplo? Ya voy a entrar en pues precisamente por todo este tema que estamos viendo, que tiene que tener un equilibrio. Pues y al estar en el centro va a distribuir a todas partes de manera homogénea o igual, en partes iguales, a todo el resto del cuerpo. Que si se encuentra más hacia la izquierda o hacia la derecha, pues obviamente que va a abastecer más rápido a una parte del cuerpo. Por eso tiene que estar en el centro, para distribuir a todo sistema circulatorio. O sea, todo tiene una razón de ser. No crea nada más que por algo está ahí o sea, que no, nada más por estética está ahí la cosa. ¿Sí? Entonces, nada más se los dejo de tarea. Y el equilibrio, este tema... no tengamos ¿Está grabando o soy la única? No se escucha. ¿Quedó claro, chicos? La perdimos, Miss. Sí, ya lo último, ya no se escuchó. Pero nada más les preguntaba bueno, les comentaba que todo este tema de equilibrio aplica en todos los contextos, no nada más en genética, ¿verdad? Pero lo que nos compete en genética, pues es precisamente decir eso. Si hubo selección natural, deriva génica, migración de otras poblaciones, ver qué tanto esa población es heterogénea u homogénea. ¿Sí? Muy bien. Bueno, entonces, pues ya los voy a dejar porque ahora sí ya es muy tarde. Nos vemos el día de mañana, primeramente Dios, chicos. Cualquier cosa estoy ahí a la orden, ya lo saben. Y por favor sigamos atendiendo todas las indicaciones. Creo que los números van bien, van bajando el número de casos y inclusive el número de pruebas que estamos realizando diariamente. Vamos en un buen porcentaje de positividad. Ayer tuvimos un 17%. Fueron 7 muestras de 40 que procesamos, 7 positivos. Entonces, yo creo que la cosa va bien. Sigamos atendiendo todas las indicaciones, pues para que pronto podamos regresar a un cuatrimestre presencial.
Sí, entonces solamente acuérdense que un día a la vez. ¿Sale? Bueno, que Dios los bendiga, pórtense bien y nos vemos hasta mañana si Dios quiere. Bye, Miss, buen día. Gracias, bye. Bye, Miss. Adiós, maestra, Dios la bendiga. Hasta mañana.